Madrid, invierno del 2003. Durante varias semanas, en la Comunidad de Madrid empezaron a pasar cosas que daban miedo de verdad. Asesinatos que no seguían ninguna lógica que la gente pudiera entender. Las víctimas no se parecían entre sí, los lugares eran distintos y cada nuevo crimen dejaba la misma sensación. No había una forma clara de sentirse a salvo. Luego llegaron las cartas, el apodo y toda la atención mediática. Pero antes de todo eso, lo que había era algo mucho más inquietante. Un hombre matando al azar y una ciudad entera empezando a vivir con miedo. Hola, soy Dani y hoy vamos con uno de los casos más inquietantes de la crónica negra española. Hoy hablamos del asesino de la Baraja. Un hombre que no daba miedo solo por las cartas, sino porque durante un tiempo hizo creer a todo el mundo que el siguiente podía ser cualquiera. Ahora sí, bienvenidos a la Gruta del Crimen. Detrás de todo aquello estaba Alfredo Galán Sotillo, un exmilitar de 26 años, natural de Puerto Llano y excabo primero del ejército, que entre enero y marzo del 2003 asesinó a 6 personas e intentó matar a otras 3. Y si este caso sigue impresionando hoy, no es solo por las cartas de la baraja, ni por el apodo, ni por el eco que tuvo en los medios. Lo que de verdad se te queda dentro es otra cosa. La sensación de que este hombre no mataba en medio de un arrebato, ni por una discusión, ni porque hubiera perdido el control en un momento concreto. Mataba con calma, con una frialdad que es precisamente lo que hace que esta historia siga dando tanto miedo. El primer crimen ocurrió el 24 de enero del 2003, en la calle Alonso Cano, en Madrid. La víctima fue Juan Francisco Ledesma, un portero de finca de 50 años. No estaba metido en ningún problema, no había tenido ninguna pelea y no había nada que a simple vista pudiera explicar lo que le pasó después. Alfredo Galán entró en un portal abierto y le disparó en la cabeza mientras aquel hombre estaba dando de comer a su hijo pequeño. Solo ese detalle ya te coloca en el tono real del caso, porque no solo mató, lo hizo en el lugar más cotidiano de aquella familia y delante de un niño de apenas 2 años. Desde el primer asesinato ya aparece una de las características más oscuras de toda esta historia: la indiferencia absoluta hacia la vida de los demás y hacia el daño que iba dejando detrás. Al principio, ese homicidio se investigó como un caso aislado, y es lógico que fuera así, porque en ese momento nadie tenía razones claras para pensar que aquello era el comienzo de una serie. No había cartas, no había apodo, no existía todavía esa figura que después iba a ocupar portadas y telediarios. Solo había un asesinato brutal y aparentemente sin motivo en un portal de Madrid. Acababa de comenzar una de las series más brutales de la historia de España. Menos de 2 semanas después, el 5 de febrero por la mañana, Galán volvió a matar. Esta vez fue en la Alameda 21 y la víctima fue Juan Carlos Martín Estacio, trabajador de limpieza del aeropuerto de Barajas. Otra vez un disparo en la cabeza, otra vez una ejecución rápida, otra vez ninguna relación entre el asesino y la persona a la que acababa de matar. Y fue allí donde apareció el famoso as de copas. A partir de ese momento, el caso cambió de tono por completo, porque una cosa es investigar 2 asesinatos con ciertas similitudes y otra muy distinta encontrarte en uno de ellos una carta de la baraja española junto al cadáver. Aquello le dio a la prensa un símbolo visual perfecto, fácil de recordar y muy potente para convertir el caso en algo todavía mayor. Así nació el apodo, el asesino de la baraja. Pero aquí hay un detalle importante, porque rompe un poco la imagen del criminal que lo tenía todo planeado desde el principio. Según varias reconstrucciones posteriores, esa primera carta no habría formado parte de una firma diseñada desde el minuto 1. Habría aparecido de manera casual, y fue después, al ver el eco mediático que estaba teniendo el caso, cuando Galán decidió apropiarse de ese símbolo y convertirlo en su marca. Porque no habla solo de un hombre que mata, habla de alguien que ve cómo se está contando lo que hace y decide meterse dentro de ese relato. De alguien que entiende el poder del símbolo y del miedo que eso genera. Y ese mismo 5 de febrero, solo unas horas después, volvió a actuar. Esta vez en Alcalá de Henares, en el bar Rojas. Entró en el local y asesinó a Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, y a Juana Dolores Uclés López, de 57. Además, dejó gravemente herida a Teresa Sánchez García, la dueña del bar.
Este doble asesinato es importantísimo para entender el caso, porque demuestra que no estamos ante una serie espaciada, ni ante un asesino que necesitara semanas para enfriarse, entre un ataque y el siguiente. Había matado por la mañana y había vuelto a disparar por la tarde, y además lo había hecho en escenarios completamente distintos. Eso fue lo que hizo que el miedo creciera tan deprisa, porque cuando un asesino parece seguir una lógica concreta, la gente intenta convencerse de que el peligro está limitado a ciertos lugares, a ciertas horas o a ciertos perfiles. Pero aquí no había nada de eso. Aquí la sensación era mucho peor. No había manera de prever por dónde iba a salir. Mientras la presión mediática aumentaba, la investigación empezó a apoyarse cada vez más en la balística. Y ese fue uno de los grandes aciertos del caso. Porque si las víctimas no se parecían entre sí, si los lugares eran distintos y si el motivo seguía sin estar claro, había al menos un elemento que sí empezaba a repetirse: la munición. Los análisis determinaron que se estaba usando un calibre 7.62 Tokarev, algo muy poco habitual en España y asociado en muchos casos a material procedente de la antigua Yugoslavia. Ese detalle técnico fue decisivo, porque permitió empezar a unir escenas que a simple vista parecían casi imposibles de relacionar. A veces en una investigación hay un momento en el que todo deja de parecer una suma de casos raros y empieza a convertirse en una línea. Aquí esa línea fue el arma, o mejor dicho, la munición. Aunque la pistola nunca apareció, ese detalle acabó funcionando como la columna vertebral del caso. Les daba a los investigadores una base firme para decir: quizás todavía no sabemos quién es, quizás no entendemos por qué lo hace, pero sí sabemos que muchos de estos ataques están conectados. Y en una investigación tan confusa como esta, eso ya era muchísimo. Pasaron unas semanas hasta el siguiente gran ataque. Fue el 7 de marzo del 2003, en Tres Cantos. Alfredo Galán disparó a Santiago Duardo, que sobrevivió gravemente herido, e intentó matar también a la novia de este, Anahiz, pero el arma se encasquilló. Aquella escena fue decisiva por varias razones. La primera es bastante evidente: dejó más supervivientes, y cuando alguien sobrevive, el caso cambia por completo, porque ya no dependes solo del escenario, de la balística y de lo que el asesino ha dejado atrás. Empiezan a aparecer recuerdos, descripciones, matices y pequeñas piezas que ayudan a dibujar mejor la figura del agresor. La segunda razón fue otro detalle de la baraja. Allí apareció un 2 de copas, con un puntito azul en el reverso. En ese momento podía parecer una rareza más dentro del caso, un detalle pequeño sin demasiada importancia, pero meses después se convertiría en una de las piezas más útiles de toda la investigación. Y la tercera razón es que a esas alturas el miedo en Madrid ya era total. La idea del asesino aleatorio había dejado de ser una exageración periodística para convertirse en una certeza social. Cada nuevo ataque agrandaba la sensación de inseguridad. No había un enemigo visible, no había una lógica comprensible y no había nada a lo que agarrarse. Solo había un hombre con una pistola que parecía escoger a sus víctimas como si el único criterio fuese haberse cruzado con ellas. El último ataque mortal llegó el 18 de marzo del 2003 en Arganda del Rey. Alfredo Galán mató a George Magda y dejó herida a su esposa Doina o Diona, según algunas fuentes, que fallecería 2 días después. En la escena aparecieron el 3 y el 4 de copas. A esas alturas el mito ya estaba completamente fijado. Ya no se hablaba solo de varios homicidios unidos por un arma rara, sino de un asesino con una firma visual muy clara, con un apodo perfectamente instalado y con una presencia enorme en el imaginario público. El asesino de la baraja ya existía como personaje completo en la mente de todo el mundo. Alguien frío, móvil, capaz de matar a personas sin relación entre sí y de dejar cartas como si aquello fuera una especie de mensaje o de juego macabro. Y conviene detenerse un momento en cómo actuaba, porque eso dice mucho sobre él. En varias escenas, según se reconstruyó después, su forma de matar era directa, seca y escalofriantemente eficaz. Se acercaba rápido, daba una orden corta y en algunos casos pedía incluso a las víctimas que se arrodillaran antes de disparar a corta distancia en la cabeza. No había grandes discursos, no había una escenificación recargada del crimen, no había un teatro extraño alrededor de cada asesinato. Lo que había era control, eficacia y una sensación muy clara de superioridad. Eso encaja bastante con la imagen que después se fue dibujando de él. Cuando se entregó tenía 26 años y era ex-cabo primero del ejército. Había sido militar profesional y según varias informaciones
tanto el arma como la rareza de la munición apuntaban a Bosnia. Además, el Ministerio de Defensa confirmó que había causado baja en el ejército el 4 de marzo del 2003, apenas 14 días antes del último crimen, por insuficiencia de condiciones psicofísicas. Ese detalle tiene mucha fuerza porque coloca a Alfredo Galán en una frontera extraña. No era un desconocido absoluto, ni un marginado al que el sistema nunca hubiera rozado. Era alguien con entrenamiento, con disciplina militar y con un acceso a un mundo en el que las armas y el control forman parte del entorno. Eso por supuesto no explica por sí solo los crímenes, pero sí ayuda a entender por qué el caso transmite una sensación tan concreta. No era alguien improvisando desde el caos, era alguien joven, funcional, entrenado y con una sangre fría tremenda. Y entonces, cuando toda la maquinaria policial y mediática seguía intentando cerrar el cerco, llegó el giro más inesperado de toda la historia. Alfredo Galán se presentó en una comisaría y dijo que él era el asesino. Llegó, lo soltó y cambió el caso por completo. Al principio no le creyeron, y también es lógico. Uno se imagina a los agentes escuchando a un hombre que asegura ser el autor de los crímenes más temidos del momento, posiblemente bebido, soltando una afirmación enorme, y entiende perfectamente que la reacción inicial fuera pensar que podía estar fabulando. Pero entonces hizo algo que lo cambió todo. Aportó un dato reservado. Habló del punto azul en el reverso de los naipes aparecidos en Tres Cantos y en Arganda. Un detalle que no se conocía públicamente y que resultaba demasiado específico como para inventárselo. En ese momento dejó de ser un hombre adjudicándose un caso famoso para llamar la atención y se convirtió en el principal sospechoso real. La confesión fue una de las pruebas más fuertes de todo el caso. No solo porque asumiera la autoría, sino porque lo hizo manejando información que solo podía conocer quien había estado allí o quien hubiese tenido acceso directo a la investigación. A partir de ese instante, todo empezó a reordenarse alrededor de él. Se reforzó aún más la importancia de la balística, se revisaron sus movimientos, se exploró con más detalle la conexión con Bosnia, y en el registro de la casa de su padre, en Puerto Llano, apareció otra pieza importante, un proyectil percutido, pero no deflagrado, es decir, una munición que había sido golpeada por el mecanismo del arma sin llegar a dispararse. Aquello no sustituía la pistola, que nunca apareció, pero sí reforzaba de manera muy clara el cuadro probatorio. Porque ese fue otro de los grandes misterios del caso. El arma jamás se encontró. Galán dijo que la había tirado a un contenedor antes de entregarse, y eso dejaba un vacío relevante, ya que no tener la pistola complica muchísimo una acusación de este tipo. Pero en este caso no bastó para romperla, porque había demasiadas piezas encajando a la vez. La confesión, los detalles reservados, la balística, la munición, el proyectil encontrado y la coherencia general de todo lo ocurrido. Lo llamativo es que, una vez entregado y con el caso prácticamente cosido, Alfredo Galán cambió de versión. En septiembre del 2003 se declaró inocente ante la jueza y culpó a dos Skin. Dijo que él solo les había vendido una pistola comprada en Bosnia y que los verdaderos autores eran ellos. Este giro es importante porque en otros casos una retractación así podría abrir grietas serias, pero aquí no fue suficiente. No bastaba con echarse atrás, porque su primera confesión no estaba sola ni flotaba en el aire sin apoyo. Venía acompañada de datos objetivos, algunos reservados, y de un conjunto de indicios demasiado sólidos como para desmontarlo con una nueva versión. Dicho de otro modo, ya había hablado demasiado y ya había demostrado saber demasiado. Y entonces llega una de las preguntas más incómodas del caso, que es también la más difícil de responder de forma limpia. ¿Por qué lo hizo? En True Crime siempre parece que esta clase de preguntas prometen una respuesta definitiva, como si detrás de todo tuviera que haber un motivo claro y reconocible, pero la realidad casi siempre es más gris. En el caso de Alfredo Galán, no encontramos una gran venganza, ni un beneficio económico, ni un odio dirigido a un perfil concreto de víctimas. Lo que aparece es algo bastante más inquietante y más desagradable de asumir: la idea de matar como experiencia. Los psiquiatras judiciales concluyeron que distinguía el bien del mal y que no era inimputable, es decir, no se consideró que actuara bajo una enajenación que anulara su responsabilidad penal. Había rasgos paranoides y un trastorno adaptativo de la personalidad, sí, pero en una locura incapacitante que explicara lo sucedido como una pérdida total del contacto con la realidad. Y ahí está una de las cosas más duras de aceptar.
Alfredo Galán sabía lo que hacía. Según algunas reconstrucciones, llegó a decir que había matado para probarse a sí mismo que asesinar era fácil. Solo esa idea ya resulta espeluznante, porque reduce la vida ajena a un instrumento y convierte a las víctimas en simples piezas dentro de una especie de demostración íntima de poder. No sería matar por necesidad, ni por una ideología, ni por una rabia concreta, sino para comprobar algo sobre sí mismo. Eso encaja bastante con la imagen de un sujeto narcisista, frío y muy desconectado del valor de la vida de los demás, y encaja también con otra valoración durísima que apareció alrededor del caso, la idea de que mataba por placer y por la gratificación de experimentar qué se siente al quitarle la vida a otro. A mí aquí es donde más me choca el caso, porque ya no hablas de un tío que pierde la cabeza en un momento concreto, hablas de alguien que sabe lo que hace, y aún así lo hace, y eso sinceramente da mucho más miedo. Hay además un detalle muy revelador, aunque no sea el núcleo judicial del caso, que sirve para medir su frialdad. En una reconstrucción posterior se recoge que cuando una inspectora le preguntó por qué había dejado de matar, él respondió que porque empezaba a hacer calor y no podía ir con la pistola y los guantes, y que pensaba volver en otoño. Si eso fue exactamente así, la frase lo retrata de cuerpo entero. No habla de culpa, no habla de remordimiento, no habla del horror de lo que había hecho. Habla de logística, de comodidad práctica, como si la vida y la muerte de sus víctimas dependieran al final de la temperatura exterior. Eso lo dice todo. En marzo de 2005, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 142 años y 3 meses de prisión por 6 asesinatos consumados, 3 en grado de tentativa, allanamiento de morada y tenencia ilícita de armas. En 2006, el Tribunal Supremo confirmó la condena. Sin embargo, como ocurre en otros casos de múltiples homicidios juzgados bajo el marco penal de aquella época, la suma total de las penas no significaba que fuera a cumplirlas una detrás de otra hasta el final de su vida. El máximo efectivo de cumplimiento quedó fijado en 25 años, y durante mucho tiempo la salida se situó de forma previsible en 2028. Y aquí aparece otro debate que siempre acaba saliendo en casos así: la diferencia entre condena nominal y cumplimiento real, entre la magnitud del daño causado y el tiempo efectivo de prisión, entre lo que una sentencia dice sobre el papel y lo que en la práctica termina ocurriendo. Pero más allá del debate legal, el caso del asesino de La Baraja deja otra reflexión incluso más profunda. ¿Qué le pasa a una ciudad cuando entiende que el azar puede convertirse en un método criminal? Porque eso fue lo más devastador de aquellos meses. No solo la muerte de 6 personas y los 3 intentos de asesinatos, fue el clima, la atmósfera, la manera en que el miedo se fue metiendo en la rutina. Cuando sabes que hay un asesino y crees entender a quién busca, tu cabeza intenta defenderse diciendo que tú no encajas en ese perfil, que eso ocurre en otro ambiente, a otra hora y a otra clase de gente. Pero en este caso, esas defensas se iban cayendo una detrás de otra. No había una regla que tranquilizara, ese era el verdadero terror. Juan Francisco Ledesma murió en su vivienda, delante de su hijo. Juan Carlos Martín Estacio murió dentro de su rutina de trabajo. Miquel Jiménez Sánchez y Juana Dolores Uclés López murieron en un bar. George y Doina Magda fueron atacados como cualquier otra pareja podría haberlo sido. Teresa Sánchez de García, Santiago Eduardo y Anaíz sobrevivieron por muy poco. Si miras a las víctimas del asesino de La Baraja en conjunto, no forman un grupo reconocible desde fuera, y precisamente por eso funcionan como un espejo en una sociedad entera. Podían haber sido muchos otros. Podía haber sido casi cualquiera. Ese fue el mensaje que el caso dejó sobre Madrid durante semanas. También por eso el apodo caló tanto. La Baraja tiene algo cotidiano, reconocible, casi doméstico. Todos sabemos lo que es una carta española. Todos entendemos enseguida unas de copas, un 2, un 3, un 4. Alfredo Galán convirtió ese objeto familiar en una extensión del miedo, y esa transformación de algo cotidiano en amenaza es una de las razones por las que este caso quedó tan grabado en la memoria colectiva. No era solo un asesino, era un asesino con símbolo, con personaje, con relato, y eso siempre multiplica el impacto. Pero si apartamos un momento el mito, el apodo y todo el ruido mediático, lo que queda es algo mucho más seco y mucho más real. Queda Alfredo Galán, un exmilitar de 26 años que mató a personas sin relación entre sí. Queda una investigación compleja que tuvo que unir escenarios distintos a través de la balística,
y la coordinación policial. Queda una confesión inesperada en una comisaría de Puertollano. Queda una retractación posterior que no pudo deshacer lo ya probado. Y quedan sobre todo las víctimas. Porque en los casos muy conocidos ocurre a menudo que el criminal se acaba comiendo todo. El título, el recuerdo, el símbolo, la curiosidad del público y hasta el espacio que deberían ocupar quienes sufrieron de verdad el caso. Pero detrás del nombre del asesino de la baraja hay 6 personas asesinadas y 3 supervivientes marcados para siempre por un hombre que decidió jugar con la vida ajena, como si fuera una prueba personal. Y quizás la forma más honesta de cerrar esta historia sea justamente esa, no pensando solo en quién era Alfredo Galán, sino en lo que significa que una ciudad entera llegara a vivir durante semanas con la sensación de que el siguiente disparo podía caerle a cualquiera. Y eso es lo que a mí me parece más brutal de todo el caso, que no necesitó una gran lógica para sembrar el terror. Le bastó con convertir el azar en método. Y cuando alguien consigue eso, ya no solo deja víctimas, deja una ciudad entera mirando su vida normal de otra manera. Si te ha impactado este caso, dime en los comentarios qué es lo que más te ha llamado la atención. Si la frialdad con la que mataba, el detalle de las cartas y el hecho de que por un tiempo nadie podía sentirse completamente a salvo. Son más de las 3 de la madrugada. Sales sola de una discoteca. Cruzas el aparcamiento con la cabeza en otra parte. Música todavía a los oídos. El cuerpo cansado. Y esa sensación típica de venga, para casa ya. Arrancas. A los pocos metros notas algo raro. El coche vibra. El volante no responde fino. No parece muy grave, pero sí lo suficiente como para que algo dentro de ti diga que algo no va bien. Aflojas, miras el cuadro, todo parece normal. Sigues unos metros más y empeora. Así que te orillas, y justo cuando te llevas la mano al cinturón para bajarte, aparece un hombre. No llega corriendo, no parece nervioso, no improvisa. Se acerca despacio, tranquilo, como si ya supiera que te iba a encontrar ahí. ¿Todo bien? ¿Necesitas ayuda? Y durante un segundo respiras, porque a esas horas, en mitad de la noche, alguien que se ofrece a ayudarte parece una suerte. Pero no lo es, porque ese gesto no era una ayuda, era la trampa. Pero lo que ese hombre no sabía era que a cierta distancia otros ojos llevaban tiempo siguiéndolo, ojos que ya sospechaban de él, ojos que sabían que detrás de esa apariencia de persona normal podía esconderse algo mucho peor. Aquella noche no lo sorprendieron por casualidad, lo sorprendieron porque ya había un patrón, ya había mujeres desaparecidas y ya había cuerpos. Esa era la forma de acercarse, de ganarse la confianza, de detectar el momento exacto en que una mujer se quedaba sola y vulnerable. Y esa escena de la carretera, la del coche averiado y la falsa ayuda no era el principio, era la confirmación. Hola, soy Dani y hoy vamos a entrar en uno de los casos más perturbadores de la crónica negra española. No solo por los crímenes, sino porque es de esas historias que aunque la justicia le ponga un punto y final, nunca terminan de irse del todo. Ahora sí, bienvenidos a la Gruta del Crimen. Para entender esa noche hay que retroceder unos meses. Verano de 1995, Benicàssim, Castellón, una localidad costera tranquila gran parte del año, pero completamente transformada en verano. Más gente, más coche, más bares, más discotecas, más sensación de libertad. Ese ambiente típico en el que volver a casa de madrugada no es un riesgo, sino algo normal. En medio de ese escenario está Sonia Rubio. Sonia tenía 24 años, estudiaba filología inglesa y acababa de volver del Reino Unido para pasar unos días con su familia. Aquella noche había quedado con su amiga Chelo y con otra pareja de amigos. Cenaron, estuvieron por varios pubs, fueron enlazando sitios como hace cualquier grupo de amigos en verano. Nada raro, nada excepcional. Nada que permitiera imaginar que aquella noche iba a romperlo todo. Al final, la pareja se marcha y Sonia y Chelo deciden alargar un poco más la noche en la discoteca del Hotel Orange. Todo entra dentro de lo normal.
De esas noches que se estiran más de la cuenta y en las que uno piensa que no pasa nada, porque estás en tu ambiente, en tu zona, en tu rutina. Sobre las 5 de la mañana, las dos amigas vuelven andando. En un punto del camino se despiden. Chelo sigue por un lado y Sonia continúa sola por la gran avenida. Le faltaban apenas unos 400 metros para llegar a la casa de verano de sus padres. 400 metros, nada. Y sin embargo, fue justo ahí donde todo se rompió. Un coche se pone a su altura. Al volante va un hombre al que después muchos acabarían recordando como Chimo. Joven aparentemente amable, conocido del ambiente nocturno. No tenía la pinta de monstruo que la gente imagina cuando piensa en un asesino. Y precisamente por eso era tan peligroso. Él se ofrece a acercar la casa. Ella acepta, se sube y Sonia desaparece. Así, en un trayecto ridículo, en una distancia que cualquiera consideraría segura, en apenas unos minutos. Las primeras horas son las de siempre en estos casos. La familia intenta agarrarse a cualquier explicación que no sea la peor. Que si quizás se quedó en casa de alguien, que si igual no avisó, que si a lo mejor aparece a media mañana y todo queda en un susto. La cabeza intenta negociar con la realidad antes de aceptar lo insoportable. Pero las horas pasan, luego los días, y cuando pasan los días, el cuerpo ya sabe lo que la mente todavía intenta negar, que aquello no era normal. La desaparición de Sonia se convierte en una pesadilla. Empiezan las llamadas, las búsquedas, la espera, ese sonido del teléfono que deja de ser inocente para siempre. Cada vez que suena te da un vuelco el corazón. Cada vez que no es ella, te hundes un poco más. 4 meses después, aparece su cuerpo. Y aquí hay algo importante. Sin entrar en detalles morbosos, los investigadores ven enseguida que no están ante un crimen impulsivo sin más. No parece una agresión caótica, no parece un arrebato. Ven método, ven control, ven una forma de actuar que habla de preparación, de dominio y de frialdad. Y entre los elementos del caso aparece uno que, en ese momento, puede sonar insignificante, pero que acabaría siendo una pieza clave. El precinto, una cinta con una medida muy concreta, 18 milímetros. Dicho así, parece poca cosa, pero en una investigación de verdad, muchas veces un caso no se rompe por una gran escena dramática, se rompe por un detalle pequeño que nadie más habría mirado 2 veces. Mientras intentan entender qué le ocurrió a Sonia, en otra zona de Castellón está ocurriendo algo más, algo que durante un tiempo no recibe la misma atención, y eso también forma parte de la verdad incómoda de este caso. Empiezan a desaparecer mujeres que ejercían la prostitución. Natalia Archelós, Mercedes Vélez y Francisca Salas. Aquí el sistema enseña una de sus caras más feas, porque no todas las desapariciones se viven igual, no todas despiertan la misma urgencia, no todas conmueven lo mismo. Demasiadas veces cuando desaparece una mujer en situación de vulnerabilidad casi no se la tiene en cuenta, casi nadie denuncia y nadie la busca. Pero el tiempo pasa, y cuando el tiempo pasa sin noticias ya no hay excusas que oculten lo evidente. Sus cuerpos aparecen después en una zona próxima al cauce del río Mijares, en Vila-real. Durante un tiempo, sin embargo, la investigación avanza como si se tratara de historias separadas. Por un lado Sonia, por otro las mujeres de Bora-Riu. Eso fue un error enorme, porque si el agresor era el mismo, cada día que esas piezas seguían separadas era un día más de ventaja para él. En medio de esa confusión aparece un sospechoso, Claudio Alba, camionero, viudo, conocido en la zona. Había testimonios, había presión, había ruido alrededor suyo. Durante un tiempo mucha gente creyó que el caso estaba resuelto. Lo detuvieron, pasó 5 meses en prisión preventiva, pero no era él. Y esto no es un matiz, es una herida central del caso, porque mientras un inocente estaba siendo señalado, el verdadero asesino seguía fuera, seguía moviéndose, seguía teniendo tiempo. La investigación no solo estaba incompleta, estaba desviada. Entonces aparece otra víctima que lo cambia todo, Amelia Sandra García. Amelia también desaparece después de salir de una discoteca, y cuando aparece su cuerpo, los tiempos forenses rompen la teoría sobre la que se estaba construyendo el caso contra Claudio Alba. En otras palabras, la investigación se ve obligada a admitir que iba por mal camino. Y ahí es cuando por fin empieza a dibujarse lo verdaderamente importante. El patrón era,
discotecas, madrugada, mujeres solas, carretera, zonas concretas, acercamientos aparentemente amables, control de la situación. No eran crímenes inconexos, no eran hechos aislados, era una misma lógica, repitiéndose una y otra vez. Y cuando entiendes eso, el caso da todavía más miedo, porque ya no buscas a varios agresores improvisados, buscas a una sola persona, capaz de hacer vida normal mientras, en paralelo, selecciona víctimas, estudia contextos y espera el momento exacto para actuar. A mí hay una cosa de este caso que me parece especialmente siniestra: la normalidad, porque es que Joaquín Ferrándiz no se mueve como alguien descontrolado, se mueve como alguien que parece saber perfectamente lo que hace. Cuando los investigadores miran hacia atrás, buscando perfiles compatibles, aparece un nombre que encaja demasiado bien: Joaquín Ferrándiz Ventura. Y lo inquietante no es solo el nombre, es lo que había antes, porque Joaquín Ferrándiz ya había sido condenado años atrás por una agresión sexual brutal. No era alguien surgido de la nada, ya había pasado por el sistema, ya existía una señal previa, ya había un antecedente gravísimo, y aún así volvió a estar en la calle. Eso obliga a mirar el caso de otra manera, no solo como una secuencia de asesinatos, sino como la historia de alguien que ya había mostrado de lo que era capaz, y que una vez fuera, perfeccionó su forma de acercarse a las víctimas. No entraba desde la violencia inmediata, entraba desde la máscara del hombre educado, la del tío tranquilo, la del que transmite seguridad, la del que aparece justo cuando puede ayudarte. Y eso lo cambia todo, porque ya no necesitas que la víctima confíe plenamente en ti. Te basta con encontrarla cansada, sola, con prisa, desubicada o con un problema concreto que convierta tu presencia en algo aparentemente útil. Y ahí llegamos a la escena con la que empezamos, la noche de la rueda. Cuando Ferrándiz entra de lleno en el radar, la policía decide seguirlo. Y seguir a alguien así no tiene nada de cinematográfico. Es paciencia, es rutina, son horas y horas observando a un hombre comportarse como cualquiera. Conducir, entrar y salir de sitios, mezclarse con la noche sin llamar especialmente la atención. Pero a veces, en medio de esa normalidad, aparece un gesto, uno pequeño, uno que fuera de contexto pasaría desapercibido. Y esa noche lo vieron. Ferrándiz se acercó a un coche aparcado, miró alrededor, se agachó junto a una rueda, hizo una manipulación rápida, limpia, casi invisible. Después se apartó. Minutos más tarde, la conductora salió de la discoteca, se subió a su coche y arrancó sin sospechar absolutamente nada. Y detrás empezó una secuencia escalofriante. Primero iba ella, detrás él y detrás los agentes. Al principio parecía un trayecto normal, hasta que dejó de serlo. El coche empezó a ir mal, se produjo un pequeño accidente y Ferrándiz reaccionó con una rapidez sospechosa, demasiado pendiente de llegar el primero, de ocupar la escena, de convertirse en el hombre que ayuda. Pero esa vez no pudo aislarla, esa vez no estaba solo. Los agentes intervinieron y aquella noche no solo frenó una posible agresión, también confirmó algo mucho más serio, que no estaban ante simples intuiciones, estaban viendo un método en acción, estaban viendo preparación, estaban viendo a un depredador construir el contexto que necesitaba, y a partir de ahí ya no cabía seguir mirando hacia otro lado. La detención fue el principio del derrumbe. Cuando lo arrestan, no tienen delante a un monstruo de película, tienen delante a un hombre de apariencia corriente. En el interrogatorio, Ferrándiz niega, se mueve en el terreno del yo no sé, yo no he hecho nada, esto no tiene que ver conmigo, lo habitual, resistir, ganar tiempo, mantener la máscara. Pero la clave no estaba solo en lo que dijera, la clave estaba en su casa, porque si el patrón era real, si el modo de actuar era suyo, si había una repetición tan específica, algo tenía que quedar detrás, algún objeto, algún rastro, alguna pieza que encajara. Consiguen autorización para registrar, entran, y como suele ocurrir, la casa no grita nada. No hay una escena monstruosa esperando a los agentes, no hay decorado de película, hay una vivienda normal, cajones, armarios, papeles, objetos corrientes. Pero una investigación seria no se apoya en lo espectacular, se apoya en lo que resiste al análisis. Empiezan a revisar y aparecen escritos, materiales que reflejan desprecio hacia las mujeres, una visión torcida, una mente en la que la violencia no parecía una excepción,
sin una posibilidad integrada. Y después llega el hallazgo que convierte un detalle pequeño en una pieza decisiva. El precinto, un rollo guardado en un cajón, con la misma medida, 18 milímetros, una medida que casi no existía, una medida que no se comercializaba en ninguna parte del mundo. Y ahí es donde el caso cambia de temperatura, porque ya no estás hablando solo de intuición, no estás hablando solo de una sospecha bien construida, estás conectando una pieza concreta de la escena del crimen con una pieza concreta hallada en el entorno del sospechoso. Y ese tipo de coincidencias no se explican solas. Esa parte del caso es demoledora, porque no hace falta una escena espectacular. Basta con un cajón, un rollo de precinto y el silencio de los que saben que han encontrado algo muy grave. Claudio Alba disfruta hoy de su primer día de libertad sin cargos. A este hombre, caminero de profesión, lo acusaron de las muertes de 3 mujeres de Castellón. Ha estado 5 meses en prisión y casi 2 años procesado. La policía nunca tuvo pruebas contundentes contra Claudio. A partir de ahí, el interrogatorio deja de ser el mismo. Ya no están empujando solo desde la teoría. Ya tienen base para apretar. Y en perfiles así, la confesión rara vez llega por culpa o por arrepentimiento. Suele llegar por desgaste, por cálculo, por la necesidad de seguir dominando el relato incluso cuando ya se está cayendo. Ferrándiz no se derrumba de golpe, no hace una confesión limpia ni cinematográfica. Lo que hace es empezar a resquebrajarse, matiza, corrige, niega una cosa y se acerca demasiado a otras, empieza a hablar más de la cuenta. Y en un momento así, cada matiz delata. Porque cuando alguien que supuestamente no sabe nada empieza a precisar demasiado sobre una historia, en realidad ya ha entrado en ella. Después llega una de las partes más frías de cualquier caso criminal, la reconstrucción. Porque una cosa es una declaración, otra muy distinta es llevar al sospechoso a los lugares y ver que sabe lo que solo puede saber quien estuvo allí. Recorridos, detalles, puntos concretos, referencias que no salen de una imaginación improvisada, y ahí el caso termina de cerrarse. Luego vino el juicio, luego la condena, y aquí aparece una de las partes que más desconciertan a cualquiera que no está acostumbrado a mirar estos temas de cerca, porque cuando uno oye que un hombre ha sido condenado por 5 asesinatos, piensa automáticamente que no volverá a salir jamás. Pero la realidad legal de aquella época era otra. La suma de condenas era enorme, sí, pero el máximo efectivo de cumplimiento tenía un límite. Y eso significaba una cosa muy simple, aunque muy difícil de aceptar para mucha gente. Algún día iba a salir. Pasaron los años, el caso quedó judicialmente cerrado, las familias tuvieron una sentencia, la sociedad, de algún modo, pudo colocar la historia en el cajón del pasado, hasta que dejó de estar en el pasado. El 22 de julio del 2023, Joaquín Ferrándiz salió de prisión tras cumplir el máximo efectivo de condena, 25 años. Y ahí este caso volvió de nuevo. Porque una cosa es saberlo como una fecha lejana en un papel y otra muy distinta es que ese día llegue de verdad, que la puerta se abra, que el nombre vuelva a la calle, que la historia regrese al presente. Desde entonces, su nombre ha seguido apareciendo asociado a inquietud social, vigilancia y a ese miedo difícil de explicar del todo, pero muy fácil de entender. Porque aquí es donde el caso deja de ser solo una historia criminal y se convierte en una pregunta para cualquiera que lo mire de frente. ¿Qué haces con alguien así cuando ha cumplido legalmente su condena? La ley te dice una cosa, el miedo te dice otra. Porque aquí hay dos realidades chocando. Por un lado, la legal. Ha cumplido, está en libertad, hay unas condiciones y ya. Y por otro lado, la humana. Yo tengo derecho a saber si al lado de mi casa vive un tío así. Y cuando esas dos realidades chocan, pasan cosas. Según publican medios, en el pueblo donde vive aparecen carteles con su foto avisando a los vecinos. Y esto es un punto muy delicado, porque es la reacción de una comunidad que no quiere enterarse por sorpresa, que no quiere vivir en la ignorancia, que no quieren sentir que le han colado a alguien así sin avisar. También salen informaciones sobre control policial y sobre una orden de alejamiento relacionada con una expareja. Y claro, cuando tú lees eso, aunque no tengas todos los detalles, hay algo inevitable. El estómago se te encoge, porque lo conectas con su historia anterior y piensas, ¿otra vez? También porque obliga a mirar a una verdad profundamente incómoda, que hay casos que los tribunales cierran, pero la sociedad no cierra nunca. Y así,
uno vuelve al principio, a esa madrugada, a esa mujer detenida en la carretera, al coche que empieza a ir mal, al hombre que aparece con calma ofreciéndose ayudar. Porque Ferrándiz no necesitaba imponer terror desde el primer segundo. Le bastaba con parecer seguro, le bastaba con parecer útil, le bastaba con parecer normal. Al final no fue una gran escena de película lo que ayudó a tumbarlo. Fue la repetición de un patrón, fue la vigilancia, fue su error de creer que controlaba el escenario. Y fue también un detalle pequeñísimo, un precinto de 18 milímetros guardado en un cajón. Una pieza mínima, casi ridícula, y sin embargo una de esas piezas que terminan sosteniendo medio caso. Por eso la historia de Joaquín Ferrándiz no se quedó en los 90, ni en el juicio, ni en la condena. Sigue viva, porque habla de algo más profundo y más incómodo, de lo mal que a veces vemos el peligro cuando viene de una cara normal, y también de lo tarde que a veces reaccionan los sistemas cuando las víctimas no encajan en el perfil que más conmueve. Esa es la verdad dura de este caso. No cayó solo por lo que hizo, cayó porque por fin las piezas empezaron a encajar. Y cuando encajaron ya era imposible seguir mirando para otro lado. Dime en comentarios qué es lo que más te impacta de este caso. ¿El método, el fallo del sistema o el hecho de que su nombre haya vuelto al presente? Y si te gustan los casos contados con respeto, sin morbo, pero sin suavizar la verdad, suscríbete a La Gruta del Crimen. Bosques húmedos, huesos mojados, frío que cala hasta los pulmones. En Galicia hay montes donde la niebla nunca se levanta, donde el silencio pesa y donde las historias no se cuentan, se susurran. Porque hay nombres que dan miedo aunque hayan pasado más de 150 años. Uno de esos nombres es Manuel Blanco Romasanta. No es leyenda, no es cuento, es historia pura. Juzgado, sentenciado y documentado el primer asesino en serie reconocido en España. Pero no solo eso, Romasanta fue también el primer hombre acusado de ser un hombre lobo. Así, literal, el hombre lobo de Allariz. Y sí, parece mentira, parece un cuento que te susurran de noche, pero todo está en papeles, en sumarios, en confesiones, en testigos. Nada de fantasía, carne, hueso y sangre mezclados con mito. Manuel Blanco Romasanta vio la luz el 18 de noviembre de 1809, en Regueiro, parroquia de Esgos, provincia de Ourense, en España. Sus padres, Miguel Blanco y María Romasanta, lo inscribieron en el registro como Manuela, porque al nacer no tenía genitales masculinos definidos. Hasta la edad de 8 años fue tratado como mujer. Luego un médico dictaminó que era varón y pasó a llamarse Manuel. Ese detalle biológico marcaría toda su vida. Dicen que medía poco, cerca de 1,37, de facciones suaves, rubio y de aspecto frágil. Muchos lo describían como delicado o femenino. Esa imagen le jugó a favor y en contra. Le permitía pasar desapercibido, pero también alimentar sospechas y murmullos. En su juventud aprendió a leer, a bordar, a coser, oficios que en ese contexto rural no eran comunes para muchos hombres, menos aún uno que caminaba entre el rumor. Se dice que de niño se adentraba en el bosque, observaba los animales, aprendía del silencio, de los lobos. Se volvía parte del monte en su cabeza, un lobo con piel humana. Cuando creció se convirtió en sastre. Se casó con una mujer llamada Francisca, pero aquella unión fue breve. Ella murió al poco tiempo. No hay pruebas de que él interviniera, pero hay quienes consideran esa muerte el primer fragmento roto del puzzle. Tras enviudar, Manuel decide dejar la vida sedentaria y se convierte en vendedor ambulante. Viaja por Galicia, Castilla y Portugal. Se hace nómada. En ese ir y venir encuentra su manera de actuar. Entre 1844 y 1852 se cometen los crímenes que lo hundirán. En 1844 tiene su primer gran conflicto. Fue acusado del asesinato de un alguacil llamado Vicente Fernández, que intentaba cobrarle una deuda. Fue condenado en rebeldía a 10 años, pero él ya había desaparecido. Se refugió en un lugar llamado Hermida, conviviendo con ganado en la soledad, casi como un ermitaño. Luego reaparece con una identidad falsa,
Antonio Gómez. En Rebordechao se gana la confianza del pueblo, se integra, ayuda, cocina, conversa, y mientras tanto su rastro se extiende. Se reúne con mujeres humildes, les ofrece esperanza. Ven conmigo, te daré trabajo, te sacaré de este invierno, les dice. Se convierte en guía para los caminos difíciles, en protector nocturno. Ellas acceden, venden lo que tienen, se embarcan en caminatas gigantescas por montes y carreteras, pero nunca llegan, nunca vuelven. Las víctimas confirmadas son 9, pero él confesó 13, entre ellas Manuel García con su hija Petra, Benita García Blanco con su hijo Francisco, Antonia y su hija Peregrina, Josefa y su hijo José Pazos, y María Dolores, de 12 años. En los sumarios aparecen testimonios escalofriantes, ropa de las víctimas vendidas por él, objetos que reaparecerían, huellas de cortes y amputaciones. Se le acusa de hacer jabón con la grasa humana, de vender manteca, de fabricar ungüentos que en su época se creían curativos para la tuberculosis. Por eso le llamaban el sacamantecas o sacauntos. Hay quienes sostienen que no solo derivaba grasa, también robaban en las casas de las víctimas. En algunos casos se hablaba de incluso necrofilia, de que consumía restos del cadáver. Un horror que muchos consideran exagerado, pero que el rumor multiplicó. Y aún así Roma Santa mantenía el disfraz. Escribía cartas falsas a las familias de las desaparecidas, en las que fingían que ellas se encontraban bien, que habían encontrado trabajo, que no se preocuparan. Incluso llegaba a memorizar esas cartas para recitarlas a quienes no sabían leer. Él lo fingía todo, era actor y asesino. Con el tiempo los rumores crecen. Una mujer llamada María, hermana de una de las desaparecidas, empieza a sospechar. Ella se niega a acompañar a Roma Santa, desconfía, y gracias a eso se convierte en la primera piedra que derrumba toda la fachada. En 1852 se formaliza una denuncia en Escalona, Toledo. Se habla de un vendedor ambulante que ha engañado a varias mujeres y niños con promesas falsas. Finalmente, ese mismo año es detenido en el pueblo de Nombela, en Toledo, con documentos falsos. Lo trasladan a Galicia para ser juzgado, y entonces empieza el juicio más insólito de la historia criminal española. El juicio se celebra en Allariz, Ourense, y se documenta como la causa 1778. La expectación es brutal. El acusado no solo confiesa los asesinatos, sino que ofrece una explicación que deja al tribunal sin palabras. Dice que él no mató, que se convirtió en lobo. Literalmente declara que ha sido víctima de una maldición que lo convierte en bestia bajo la luna llena, que la primera vez fue en las montañas de Couso. Convulsionó, cayó al suelo, se transformó en animal y se unió a otros 2 hombres lobo llamados Antonio y Don Genaro. Juntos salían a cazar. Según su versión, él no recordaba bien lo que hacía durante la transformación. Solo tenía flashes, instintos. Volvía a su forma humana en 3 o 4 días y seguía con su vida, como si nada. Imagínate eso en boca de un tipo que medía 1,30 y pico, que parecía casi un niño y que hablaba con voz suave. Pero sin embargo decía, sí, yo los maté, pero era un lobo cuando lo hice. El tribunal queda dividido. Por un lado, los médicos forenses dicen que no está loco, que sabe lo que hace, que tiene conciencia. Lo examinan por dentro y por fuera, cráneo, intestinos, comportamiento, no encuentran signos de locura, tampoco de posesión. El fiscal, Luciano Bastida, no le cree ni una palabra. Lo acusa de mentiroso, manipulador y psicópata. Pero entonces entra en escena un personaje inesperado, un hipnólogo francés conocido como Dr. Phillis. Escribe al ministro de Gracia y Justicia solicitando que le permitan estudiar a Roma Santa antes de ejecutarlo. Asegura que sufre una monomanía de licantropía y que no debe morir sin antes ser examinado. La carta llega a Isabel II, reina de España, y aquí sucede lo imposible. La reina conmuta la pena de muerte. Lo que iba a ser una ejecución por garrote vil se convierte en cadena perpetua. ¿Por qué lo hace? ¿Creía en la posibilidad de enfermedad? ¿Sentía compasión? ¿Le interesaba el caso como fenómeno médico? No lo sabemos, pero esa decisión cambia el destino de Roma Santa. Roma Santa es enviado a prisión. Algunos dicen que estuvo en Celanova, otros que fue trasladado a la cárcel de Ceuta. Lo que está claro es que murió en prisión el 14 de diciembre de 1863.
Según los documentos más recientes, la causa oficial fue cáncer de estómago. Nunca reveló dónde estaban los cuerpos, nunca mostró arrepentimiento, nunca pidió perdón. Su silencio final se vuelve parte del mito, parte de ese eco que sigue resonando en los bosques del norte. En total se le atribuyen 13 asesinatos, aunque legalmente se le condena por 9. Todos cometidos entre 1846 y 1852. Todos con víctimas vulnerables, mujeres pobres, con hijos pequeños, sin recursos, sin quien las protegiera. Siempre las mismas promesas, un trabajo, una nueva vida, un futuro mejor. Siempre la misma trampa. Con el tiempo Galicia entera comienza a hablar del hombre del unto, del sacamantecas, del monstruo de Allariz, y en medio de todo eso la figura del hombre lobo. Porque eso fue lo que él dejó escrito en su versión, que no era un asesino, que era una criatura atrapada entre dos mundos. Hoy, más de medio siglo después, el caso de Roma Santa sigue fascinando. ¿Era un asesino frío que se inventó lo del hombre lobo para librarse de la pena de muerte? ¿O era un enfermo víctima de su propia mente, que de verdad creía ser una bestia? Hay teorías que dicen que Roma Santa pudo sufrir un trastorno de identidad disociativo. Otros hablan de licantropía clínica, un fenómeno psiquiátrico rarísimo donde una persona cree transformarse en animal. Casos documentados hay pocos, pero los hay. También se ha investigado si tenía algún trastorno hormonal o genético. Al haber nacido con genitales ambiguos y haber vivido su infancia como niña, muchos creen que su rechazo social, su marginalidad, su confusión personal pudieron influir en su mente hasta romperla. Y luego está la otra posibilidad, que todo fuera un teatro, que Roma Santa supiera perfectamente lo que hacía, que usara su aspecto físico, su inteligencia y su debilidad aparente para crear el engaño perfecto, que cada carta falsa, cada rastro borrado, cada historia tejida formara parte de un plan frío y medido. Sea como sea, su figura se convierte en leyenda. Se han escrito novelas, ensayos, se han hecho películas. La más conocida es Roma Santa, la caza de la bestia, del 2004, dirigida por Paco Plaza y protagonizada por Julián Sanz. También existe la novela Roma Santa, Memorias inciertas del hombre lobo, de Alfredo Conde, que ganó el Premio Nacional de Literatura. Pero ninguna versión supera la realidad, porque lo que pasó, pasó, con nombres reales, con víctimas reales, con dolor verdadero y con un asesino que dijo ser un lobo. Los crímenes de Roma Santa dejaron un vacío que no se llenó con justicia, porque los cuerpos nunca aparecieron, porque las familias no pudieron enterrar, porque la duda quedó flotando. ¿Y si dijo la verdad? Lo más jodido de este caso no es el número de víctimas, ni los detalles morbosos, ni siquiera la posibilidad de que fuera un lobo o un loco. Lo más jodido es que era invisible, un tipo que entraba en las casas, que te hablaba como amigo, que parecía buena persona. Nadie sospechaba, nadie se lo imaginaba. Y eso da mucho más miedo que cualquier monstruo de cuento. Porque al final el mal no siempre lleva garras ni colmillos. A veces se viste con humildad, con una sonrisa amable y una historia bonita que te promete algo mejor. A veces el verdadero depredador es el que más ayuda. Y en ese detalle está la enseñanza de este caso. La mezcla entre el dolor humano y la fascinación del mito. El monstruo que se esconde detrás de una cara de niño. El asesino que se desliza entre el lodo y los rezos. El hombre que tal vez solo quería ser alguien y acabó siendo leyenda. Hoy, cuando alguien desaparece sin dejar rastro en Galicia, cuando un niño escucha un aullido entre la niebla, siempre hay un anciano que dice: será Roma Santa que anda buscando compañía. Porque eso hacen los monstruos, se repiten, se transforman, vuelven. A veces como historia, a veces como advertencia. Y nosotros aquí, en la Gruta del Crimen, abrimos las puertas a estas historias para entenderlas, para mirarlas a los ojos y para recordar que no todo lo que asusta viene del bosque. A veces, lo que más miedo da duerme bajo el mismo techo. Esto no es solo un caso más, es una historia que mezcla terror, enfermedad, marginalidad y leyenda. Roma Santa fue muchas cosas: víctima, verdugo, genio y bestia. Y su legado nos obliga a preguntarnos: ¿qué harías tú si creyeras que lo que llevas dentro es una criatura sedienta de sangre? Si esta historia te ha dejado igual de perturbado que a mí, ya sabes lo que toca. Dale like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguno de los próximos casos de esta cueva oscura donde nos metemos de vez en cuando.
A finales de este año, José Antonio Rodríguez Vega hubiese cumplido 67 años, de no ser porque hace casi 22 murió apuñalado a manos de 2 reclusos en la cárcel de Topas, en Salamanca, donde se hallaba cumpliendo condena. Apodado el Mataviejas, José Antonio fue un popular asesino en serie español quien acabaría con la vida de al menos 16 ancianas con edades comprendidas entre los 60 y los 93 años en Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988. Pero, ¿matar a una persona mayor para después robarle? ¿Qué tipo de persona es capaz de asesinar a mujeres de la tercera edad en el interior de sus casas, violarlas y después campar a sus anchas? José Antonio Rodríguez Vega fue una de ellas. Bienvenidos a la Gruta del Crimen. José Antonio Rodríguez Vega nació el 3 de diciembre de 1957 en el seno de una familia disfuncional de Santander. Se rumoreaba que su abuelo había envenenado a su abuela. Su padre y su hermano mayor eran alcohólicos violentos y su madre era agresiva, dominante y también violenta. Cuando Rodríguez Vega tenía 8 años, fue abusado sexualmente por una viuda de 50 años, a quien consideraba una amiga. A los 10 años comenzó a masturbarse compulsivamente y desde los 12 años comenzó a desarrollar impulsos sexuales hacia su madre, impulsos que encontraba desconcertantes y mantenía en secreto. Cuando cumplió 18 años, Rodríguez Vega también se había vuelto violento y fue expulsado de la casa familiar después de arrojar por las escaleras a su padre en silla de ruedas. Más tarde se casó con una compañera de la secundaria, a pesar de la desaprobación de ambas familias, y tuvo un hijo con ella, pero el matrimonio se agrió debido a sus celos y constantes discusiones sobre su vida sexual. Rodríguez Vega comenzaría su carrera criminal con delitos de violación y abusos. En aquellos momentos era un hombre casado y tenía un hijo. El 5 de abril de 1979, cuando contaba con apenas 21 años, la Audiencia de Santander le condenó a 27 años de prisión por asaltar a varias mujeres en la zona de Cuetos. Sin embargo, durante su estancia en prisión, escribiría cartas a todas y cada una de sus víctimas, y logró que todas, menos una, le perdonara. Su encanto superficial había ganado la batalla, logrando eximir su responsabilidad penal gracias a la escasa dureza del Código Penal español anterior al de 1995 para este tipo de delitos. Todo ello, unido a su buen comportamiento en prisión y a sus artimañas para convencer a su abogado de que nada era lo que parecía, hizo que tan solo cumpliera 8 años de la condena, una vez los forenses habían dictaminado que no padecía enfermedad mental alguna. Puesto en libertad en 1986, decidió que a partir de ese momento ninguna de sus víctimas debía quedar con vida. Lo peor estaba por llegar. Tampoco tardaría en ser abandonado por su esposa, María del Socorro, quien alegó infidelidad conyugal y logró la custodia del único hijo fruto de la pareja. Sin embargo, este no tardaría en volver a casarse. Había conocido a la joven María de las Nieves durante un permiso carcelario. Una joven epiléptica, con la que alquilaría una habitación que decoraría en un llamativo color rojo. Rodríguez Vega era considerado como una persona muy educada y trabajadora, el marido perfecto ante la sociedad, así que no había nada que sospechar. El 6 de agosto de 1987 daría comienzo una nueva etapa. Ese día, Margarita, de 82 años, fue hallada muerta en su domicilio. Estaba vestida con ropa de calle, pero le faltaba la ropa interior. La autopsia determinó que había fallecido por asfixia y que durante el forcejeo había llegado a tragarse su propia dentadura postiza, lo que le provocó una muerte aún más rápida. Todo apuntaba a un elaborado modus operandi. Al tener conocimientos de albañilería y reparación de aparatos eléctricos, José Antonio había instalado pocos días antes una puerta blindada en el domicilio de Margarita, ganándose con ello su confianza. Solía comportarse de manera elocuente y encantadora, tratando de establecer una relación de cariño que pudiese justificar visitas posteriores.
Seguramente visitó a Margarita con la intención de preguntarle si había quedado contenta con la instalación, y ella le invitaría a pasar amablemente, incluso ofreciéndole tomar algo por las molestias. Durante la conversación, José Antonio la tocaría de forma cariñosa, hasta que Margarita se diera cuenta de sus verdaderas intenciones. Al ser rechazado, desataría toda su furia tapándole la boca y la nariz, a la vez que manosearía sus genitales. No tardaría en provocarle la muerte y en llevarse un insignificante televisor de 14 pulgadas del domicilio. A Margarita la seguiría Carmen, de 80 años, también encontrada muerta en su casa, apenas unas semanas más tarde. En octubre de ese mismo año, Natividad, de 66 años, sería la siguiente. El forense dictaminó nuevamente un paro cardíaco por asfixia, observando erosiones en la nariz y en los muslos, además de un desgarro vaginal posiblemente provocado por el uso de un objeto contundente. En esta ocasión faltaban unos pendientes, la alianza matrimonial, un televisor de 20 pulgadas, unas jarritas de adorno y una bola de cristal. Un botín insignificante si el verdadero móvil hubiese sido el robo. En enero de 1988, José Antonio se cobraría una nueva víctima, Carmen, de 72 años, y en abril de ese mismo año, Julia, de 66. En este último caso, además de aparecer muerta en su vivienda, se comprobó que la mujer fue encontrada desnuda, sin faja y sin bragas, junto a sus pendientes. La autopsia detectó nuevamente una muerte por asfixia, seguida de desgarros vaginales. La identidad del resto de víctimas jamás fue desvelada, respetando con ello su anonimato. Este último crimen sucedió en una zona rural, lo que facilitaría notablemente las pesquisas policiales. No tardaría, pues, en descubrirse que Julia había adquirido recientemente una puerta blindada, y que sería José Antonio Rodríguez de Vega el albañil que la instalase. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, se confirmaron ya no solo los antecedentes de José Antonio, sino que se trataba de la misma persona que había instalado una puerta de similares características a Margarita, su primera víctima. Finalmente, fue detenido en aquella llamativa habitación roja que compartía con su segunda esposa. ¿Es posible de algún modo realizar un perfil criminal de este sujeto en base a los datos disponibles? Por su parte, Rodríguez Vega forma parte de la tipología de asesinos en serie. Existen 3 o más víctimas, con un periodo de enfriamiento emocional entre ellas, cometidas en localizaciones geográficas diferentes. Cometió un total de 16 asesinatos, aunque no se descartaron algunos otros, pues disponía los cadáveres de sus víctimas de tal forma que parecía que hubiesen muerto por causas naturales mientras dormían. Por tanto, y en cualquier caso, Rodríguez Vega forma parte de la tipología de asesinos en serie organizados, tomando como referencia la distinción establecida por De Burger y Holm en 1988. Su rasgo principal era la planificación del crimen. Era premeditado, nunca espontáneo, capaz de maquinar durante años fantasías que le permitieran expresar abiertamente comportamientos de índole antisocial. Este sujeto planeaba cada uno de sus asesinatos y seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas. La edad, todas ellas ancianas, su estado civil, todas ellas viudas que vivían solas y en general con un ligero parecido a su madre, eran sus principales criterios. Al tener conocimiento de albañilería, fontanería o reparación de aparatos eléctricos, se adentraba en los domicilios de sus víctimas con la intención de realizar pequeñas obras. Su buen saber estar y su encanto superficial provocaban que las víctimas le tomaran cariño, más aún cuando volvía al tiempo a hacerles una visita para averiguar si habían quedado satisfechas con el servicio. Cuando revelaba sus intenciones de querer mantener relaciones sexuales con ellas y éstas le rechazaban, las asfixiaba, golpeaba e introducía objetos por la vagina. Eso sí, sin dejar ninguna prueba. De hecho, una vez cometido el crimen, las acostaba en la cama, tapándolas de forma que pareciera que dormían, hasta el punto que 13 de los 16 asesinatos fueron diagnosticados como fallecimientos por causas naturales. Es muy probable que Rodríguez Vega se sintiera rechazado por su familia, especialmente por su madre, a pesar de que fuese ella la que se ocupase de él durante su primera condena en prisión. Si bien es cierto que podía parecer encantador, tenía serias dificultades para establecer relaciones con los demás.
presentando una personalidad psicopática caracterizada sobre todo por el embotamiento afectivo y la carencia de sentimientos como la empatía. De hecho, su abogado le definiría como un hombre frío, sin sentimientos de culpa, capaz de cualquier cosa para lograr sus objetivos. Por tanto, y según los criterios diagnosticados establecidos por el DSM-5/2003, Rodríguez Vega padecía trastorno antisocial de la personalidad, cuya principal característica es la baja tolerancia a la frustración. Si bien es cierto que existe una discrepancia entre lo que sería un trastorno antisocial y la psicopatía propiamente dicha, esa sería la denominación científica del trastorno de este sujeto, que se mostraba feliz y contento, con una frialdad llamativa, a pesar de enfrentarse a un juicio por asesinato. A su vez padecía gerontofilia, parafilia caracterizada por una serie de elementos sádicos o fetichistas, en este caso, la excitación sexual derivada del sufrimiento de las víctimas, todas ellas de edad avanzada, y la posterior sustracción de objetos o prendas propiedad de ellas, a modo de trofeo, que colocaba en su habitación para posteriormente recrear la escena en soledad. Conviene apuntar que todas las relaciones sexuales que mantuvo con las víctimas fueron incompletas. Se trata ya no solo de una ausencia de eyaculación en estos casos concretos, sino de las relaciones amorosas de su vida particular, pues todas ellas carentes de compenetración, comunicación o entrega. José Antonio Rodríguez Vega era un psicópata de manual, y como tal solo podía pensar en sí mismo. Esa fijación sexual por ancianas ha sido determinante para su diagnóstico, y comenzó en su adolescencia. Cuando tenía 12 años se sintió sexualmente atraído por su madre, y así lo confesó en el juicio. Mientras ésta fregaba de rodillas, la observó, y fue tal el impacto que recordaba ese momento en cada una de sus víctimas. Se excitaba, no podía evitarlo, pero la relación sexual nunca podía ser completa. Al fin y al cabo, era su madre. Y no era lógico excitarse con su madre. Tampoco era lógico abandonarla sin más, por lo que prefería acostar a sus víctimas en la cama, simulando que estuviesen durmiendo. Los fetiches le permitían, por tanto, revivir el acto y recordar sus hazañas, en una habitación roja, color que simboliza la agresividad. Eran objetos sin valor aparente, pequeños televisores, flores de plástico, rosarios, bisutería, etc. Pero todo un logro para José Antonio. Rodríguez Vega fue sentenciado a una pena de prisión de 432 años, la cual se hallaba cumpliendo en la cárcel de Topas, en Salamanca. Sin embargo, el 24 de octubre del 2002 moriría apuñalado por 2 reclusos del centro. Al parecer, había incumplido 2 de las principales normas entre reclusos: ser un violador y ofrecer información privilegiada a los funcionarios de prisiones, a cambio de beneficios penitenciarios, nuevamente aprovechando su personalidad cautivadora. 24 horas después sería enterrado en una fosa común, acudiendo tan solo los 2 enterradores. Mientras en España el dictador Francisco Franco seguía en el poder, otro personaje particular se convirtió en el dueño de las portadas de los diarios entre mediados de los 60 y principios de los 70. Manuel Delgado Villegas, más conocido como el Arropiero, tiene el triste título de ser el peor asesino en serie de la historia de España, que además de asesinar, en algunos casos practicó la necrofilia con sus víctimas. Hay que hacer constar que las condiciones que en él se dan hacen del Arropiero un caso extremadamente singular. Manuel fue sometido a todo tipo de experimentos. La razón es que era portador de una anomalía genética que le hacía contar con una trisomía que más adelante explicaremos. Los científicos lo usaron como conejillo de indias para corroborar la teoría de que este síndrome era indicativo, entre otras cosas, de una agresividad extrema. Un asesino especial, una persona diferente, el Arropiero. Esta es su historia.
Bienvenidos a la Gruta del Crimen. Como suele pasar en estos casos, Manuel no tuvo una infancia fácil. Vino al mundo supuestamente el 25 de enero de 1943, en Sevilla, aunque no existen datos oficiales de su alumbramiento. Y no precisamente vino con un pan bajo el brazo. Su madre, Josefa, de 24 años, muere durante el parto, situación que condenó a Manuel y a su hermana Joaquina a una vida de precariedad tanto material como afectiva. España estaba sumida en plena posguerra y era época de hambre y calamidad. El padre de Manuel se ganaba la vida haciendo y vendiendo arropes, un dulce hecho a base de higos o calabaza que se solía vender de forma ambulante en aquella época. Los primeros años de Manuel consistieron en acompañar a su padre, ya que en verano vendían arrope y en invierno se dedicaban a la chatarra. Mientras tanto, el padre educaba a Manuel y a su hermana a base de golpes. Más tarde los mandó a vivir con su abuela materna, a un barrio de migrantes andaluces en Mataró, Cataluña, porque no tenía dinero para mantenerlos. Y él se fue al puerto de Santa María, donde se casaría de nuevo. Abandonado por su padre, Manuel tuvo que vivir entre palizas y amenazas. Creció en un entorno hostil que creó el clima adecuado para la gestación de un asesino en potencia. Siempre se sintió marginado por su dislexia y tartamudez, que le impidió aprender a leer y a escribir y daba apariencia de deficiente mental. En 1961, ya con 18 años, Manuel se alistó a la Legión Española, una fuerza militar donde no solían pedir muchos requisitos para alistarse y donde tenía la posibilidad de hacer carrera militar y alejarse de la calle. Pero su estancia en la Legión no duró mucho. Existen dos versiones de esta razón. La primera defiende que empezó a consumir marihuana, por lo que fue ingresado en un centro de desintoxicación y al sufrir supuestos ataques epilépticos fue declarado no apto para el servicio militar. La segunda versión es mucho más simple. Fue Manuel quien desertó de la Legión. Estuvo poco tiempo, pero le supo sacar partido a esta breve estancia. En la Legión fue donde aprendió a pelear y a dar un golpe de gracia llamado golondrina, que posteriormente la prensa lo bautizó como el golpe del legionario. Este consistía en dar un golpe seco en la garganta, con el canto de la mano, que luego utilizaría y que en algunas ocasiones era mortal, y se hacía pasar por muerte por asfixia o incluso por causas naturales. Lo cierto es que desertó del cuerpo y emigró a Italia, Francia y algunas ciudades del territorio español, donde se dedicaba a mendigar. Era bisexual y adoptó la promiscuidad como forma de vida, llegando a tener cierta fama en ambientes homosexuales y de prostitución, debido a que sufría de anaspermatismo, que es lo mismo que ausencia de eyaculación, situación que le reportó muy buenos dividendos, ya que podía mantener relaciones sexuales durante horas y no alcanzaba el orgasmo, algo que se valoraba mucho en ese mundo. Fue detenido en numerosas ocasiones gracias a la ley de vagos y maleantes, más tarde conocida como ley de peligrosidad social, pero nunca pisó la cárcel. Siempre era ingresado en centros psiquiátricos debido a sus supuestos ataques epilépticos. Uno de sus sellos era el bigote imitando al de Cantinflas, puesto que era un gran seguidor del artista mexicano. Nadie presagiaba que aquel hombre, de aspecto tosco y de personalidad limitada, pudiese matar siquiera una mosca. 10 años pasaron desde que dejó la Legión en 1961 hasta que fue detenido por primera vez como sospechoso. Era enero de 1971. El proceso que condujo a la detención del arropiero comenzó con una muerte supuestamente accidental. La brigada del puerto, a la que pertenecía Salvador Ortega, investigaba la desaparición de Francisco Marín, un chaval tímido, retraído y con fama de homosexual, lo que en aquella época no estaba bien visto. Llevaba días sin aparecer por casa,
y al final encontraron su cadáver flotando en el Guadalete. El propio inspector dijo en alguna ocasión que pidió permiso para estar presente en la autopsia. El forense lo abrió, tocó aquí y allá y concluyó que había muerto por asfixia por sumersión. Él no se lo creyó, ya que el cadáver aparentaba tener cavidades rotas. Y entonces el forense admitió, un poco avergonzado, que en realidad no era forense. Se trataba del médico de guardia de la Marina. Entonces le pidió permiso al juez para que la autopsia le hiciera un especialista. Ese especialista fue Luis Frontela, catedrático de Medicina Legal de la Facultad de Sevilla. Cuando le abrió las cavidades superiores, buscando restos, y llegó a la tráquea, se encontró con un destrozo brutal. Frontela lo tuvo claro desde el principio. Esto había sido un asesinato y no un accidente. Además dijo: el que ha hecho esto sabe matar, ha matado y seguirá matando. Mientras se seguía investigando la muerte de Francisco, fue cuando desapareció Antonia Rodríguez Relinque, más conocida por sus vecinos como Toñi la Tonta. Cuando ésta desapareció, su hermano gritaba por las calles que su cuñado había matado a su hermana, pero no lo creyeron. A Manuel le arrestaron más tarde, porque estaba en el círculo de amistades de las dos víctimas, pero lo soltaron pronto. Cuenta Ortega que pensaban que era medio tonto, no parecía un asesino. Sin embargo, un policía municipal les avisó de que habían visto dándole guantazos a la Toñi el mismo día de su desaparición. Entonces volvieron a detenerlo. Manuel no confesaba, y además tenía de coartada una entrada de cine del día que desapareció la Toñi. Pero Salvador Ortega, que era gran aficionado al cine, le preguntó de qué trataba la película. Manuel no tenía ni idea, y después de tanto presionarlo y de 7 largas horas de interrogatorio, confesó todo. No solo se adjudicó la muerte de la Toñi, una mujer con cierta minusvalía psíquica que solía mantener relaciones sexuales con camioneros que estaban de paso por el puerto de Santa María, a la que él consideraba su novia. Según su propia declaración, fue un paraje cercano a la población del puerto de Santa María, donde, mientras hacían el amor, discutieron porque ella le solicitó algo que a él le daba asco. Ella se lo recriminó diciéndole que él no era hombre y que otros sí se lo habían hecho. Enfureció tanto a Manuel que la estranguló con sus propios leotardos. Según dijo a los investigadores, acudió al lugar de los hechos todos los días a mantener relaciones sexuales con el cadáver hasta que fue detenido, ya que si podía tener sexo con ella en vida, ¿por qué no iba a poder tenerlo una vez muerta? Siguiendo con el interrogatorio y en un acto de vanidad, se autoinculpó también de la muerte de Francisco Marín y de otros 42 crímenes más, lo que sumaban un total de 44. Más tarde, ya en el psiquiátrico de Carabanchel, se inculpó de otros 4 asesinatos ya en presencia de su abogado, lo que hacía un total de 48. Al principio sus interrogadores pensaron que fantaseaba, pero la cantidad de datos y pruebas que aportó les llevó a darse cuenta de que estaban delante de un auténtico asesino en serie. La larga investigación posterior probaría como verosímiles 22 de esos homicidios, y pronto se extendió su siniestra fama. El Diario de Cádiz, un periódico local, le empezó a llamar el estrangulador del puerto, pero ante las quejas del alcalde por la mala fama que este nombre pudiera reportar a la ciudad, se le acabó bautizando como el arropiero. Su apodo definitivo se tomó de la profesión de su padre, que vendía los dulces arropes, un dulce nombre para un personaje con tan amarga trayectoria. Manuel acompañó en 1971 al equipo dirigido por Salvador Ortega y Conrado Gallego, juez de Cádiz, que se asombraron por la precisión con que Manuel recordaba todos los detalles. Durante todo el viaje reinó en el grupo un ambiente de sorprendente y espontánea camaradería, en el que Manuel se permitía incluso bromear con los agentes. También lo llevaban de compras, al parque de atracciones, en definitiva, todo lo que él pedía. Ortega dijo en alguna ocasión que eran amigos por conveniencia. Tenían que hacerlo sentir cómodo,
para que les contara todo lo que a ellos les interesaba. Además, fue el primer preso que viajó en avión por todo el territorio para reconstruir sus tremendos crímenes. En una ocasión, Salvador le comentó que en la radio habían hablado sobre un mexicano que había matado a más de 50 personas. Manuel se quedó pensativo. Se dirigió al inspector jefe y le susurró al oído: «Jefe, déjeme libre 48 horas, por favor. Le juro que no me escapo. Déjeme 2 días y después yo me entrego. No puedo permitir que un mexicano mate más gente que yo». El primer asesinato lo cometió el 21 de enero de 1964, pocos días antes de cumplir los 21 años. Se encontraba vagabundeando por la playa de Lloraf, en Garraf, Barcelona. Manuel vio a un hombre durmiendo, cogió una piedra y le machacó la cabeza, robándole la cartera y el reloj. El hombre se llamaba Adolfo Folch Muntaner y tenía 49 años. Cuando le preguntaron el motivo, respondió que lo mató por pena, que vio a un hombre desgraciado al que no querían en ningún sitio y que para qué iba a estar en este mundo, así que lo mató. Durante la reconstrucción del crimen realizada por la comisión judicial, llegó a reconocer incluso la piedra con la que mató a Adolfo, entre las que había allí presentes. Su segundo asesinato confeso ocurrió 3 años después en la isla de Ibiza. Se trataba de una joven estudiante francesa de 21 años, llamada Margaret Hélène Bourdrie. La joven había llegado a la isla para hacer turismo. Ya en ella conoció a un norteamericano llamado Jules Morton, con el cual pasó una noche de fiesta en la discoteca Lolas. Después se desplazaron a Camp Planes, a una casa abandonada que Jules ya conocía. Con una guitarra y algo más de drogas siguieron la fiesta por su cuenta. En un momento de la noche, mientras ya dormían, Jules se despertó al oír un ruido en el exterior, cometiendo el error de salir a investigar y dejando la puerta abierta. Una vez fuera, decidió volver a su apartamento y se marchó sin despedirse. Momento que aprovechó nuestro protagonista, que se encontraba en la isla merodeando por la zona en busca de alguna casa que le fuera fácil entrar a robar algo. Vio a Margaret por la ventana durmiendo desnuda y entró para acabar aprovechándose de la joven. La despertó, forcejeó con ella para terminar violándola y asfixiándola con una almohada, tras darle una puñalada en la espalda con un astilete. Abandonó el lugar con 8.000 pesetas, unos 50 euros, una cadena de oro y 100 francos, alrededor de 15 euros. Este hecho causó un gran impacto en la isla, como demuestra que casi 60 años después aún se recuerda. El norteamericano Jules pasó más de un año en prisión hasta que salió el juicio. Se habla que su familia era muy influyente y consiguieron demostrar que Margaret murió de una parada cardiorrespiratoria producida por las altas dosis de estupefacientes que había consumido, ya que el forense fue incapaz de determinar que hubiera muerto por asfixia con una almohada y que las heridas de la espalda no eran mortales. El caso se cerró hasta que 3 años y medio después, Manuel Delgado se atribuyó el asesinato. El tercer asesinato se produjo en 1968. Venancio Hernández Carrasco tuvo la mala fortuna de cruzarse con Manuel cuando iba a trabajar a una de sus propiedades, cerca del río Tajuña, en Chinchón. Este le pidió comida y Venancio le contestó que se buscara trabajo, cosa que irritó al arropiero, que utilizando la técnica aprendida en la Legión, lo asesinó y lo arrojó al río. Hasta que el arropiero confesó la muerte de Venancio hacía 3 años, esta había pasado por accidente y ahogamiento. Casi un año después, en Barcelona, conoció a Ramón Estrada Saladich, dueño de una empresa familiar llamada Muebles de la Fábrica, con el que mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. El 5 de abril de 1969, tras mantener relaciones, Ramón se negó a pagarle el precio acordado, aduciendo que no tenía suficiente. Forcejeando, Manuel vio que su cartera contenía varios billetes de 1.000 pesetas. Entonces le asestó su golpe mortal. Lo quedó inconsciente y cuando se estaba recuperando cogió una silla, rompió una de las patas
golpeándole en la cabeza y marchándose de inmediato, pensando que ya había muerto. Ramón fue encontrado aún con vida por una de sus trabajadoras a la mañana siguiente, pero murió esa misma mañana ya en el hospital. En la práctica de los hechos cabe señalar que Ramón solicitó a Manuel que le introdujera uno de los dedos en el ano, dedo que éste tenía vendado, y cuando finalizó la introducción, al sacarlo, dejó la venda en el interior de la vía rectal. En las manifestaciones de Manuel sobre los hechos, el que quedara el vendaje en el interior le pareció jocoso, y se burlaba de ello. En los datos de la autopsia se detalla y describe la presencia de una especie de gasa o venda en la ampolla rectal. Cuando asesinó a Estrada Saladich, cruzó la frontera con Francia. Él sabía que Ramón era un pez gordo, sabía que la policía española se volcaría en el caso, así que se fue a París, se presentó en el consulado español e informó de que llevaba 3 meses en el país buscando trabajo. El embajador hizo constar oficialmente el dato en un informe que remitió a la policía francesa. 3 meses, con lo cual, cuando se intentó cuadrar el asesinato de Saladich con su recorrido por toda España, no encajaba las fechas. Hasta que se encontró un registro de un hospital. Manuel había vendido sangre para sacar dinero en Mataró. Eso lo situaba en la zona cuando ocurrió el crimen. A pesar de que finalmente no le saliera, fue una jugada maestra. De los 7 asesinatos comprobados, el quinto fue el que más sobrecogió a la opinión pública. Su víctima fue Anastasia Borrella Moreno, una mujer de 68 años que trabajaba en la cocina del bar Iruru en Mataró. El 23 de noviembre de 1969, Manuel se despertó con ganas de tener relaciones con una mujer. Ya en la calle, al cruzarse con Anastasia, le preguntó si quería acostarse con él, a lo que la mujer indignada le amenazó con avisar a la policía. La respuesta enfadó tanto a Manuel que la mató propinándole unos golpes en la cabeza con un ladrillo. Lanzó el cuerpo a un torrente cercano al túnel de Hierra Sirena, pero al observar desde arriba que el cuerpo aún se veía, bajó a esconderlo mejor. Una vez abajo se sintió excitado y practicó necrofilia con el cadáver de la anciana todas las noches hasta que unos niños encontraron el cadáver al 4.º día. Más tarde, tras su detención, confesó que veía a la pobre anciana de 41 kilos como una chavala exuberante de 19 años. Llegó a inculparse de varios crímenes en la ciudad de Marsella, donde al parecer dio muerte a varias personas a tiros de metralleta tras encapricharse de una chica. También en París afirma haber matado a una mujer en las cercanías del Sena, lo que, dada la nula colaboración oficial franco-española en materia policial en aquel entonces, llevó a iniciar contactos de manera extraoficial para intentar averiguar la veracidad de los hechos. Sin embargo, pese a los detalles facilitados por el propio Manuel Delgado, no fue posible la comprobación total de los hechos, ya que en aquellos momentos en Francia hubo varios sucesos de características similares a los relatados por el propio arropiero. También llega a afirmar haber asesinado en Roma a la dueña de una pensión y a su sobrina con similar resultado. Su historial exterminador se concretó finalmente en 7 muertes probadas, 15 investigadas no resueltas y 26 confesadas no investigadas. La mayoría quedaron sin demostrar, en parte por la complejidad que suponía la necesidad de la colaboración de policías internacionales para poder aclarar muchas de ellas, y por los limitados medios científicos de la época. También fue el primer delincuente en España catalogado como portador del cromosoma XYY, una trisomía sexual por la que el sujeto está dotado de un cromosoma Y adicional, llegando así a tener un total de 47, uno más que las personas normales. Esta anomalía, compartida por criminales como el estrangulador de Boston, era conocida por la medicina de la época como el cromosoma lombroso o cromosoma criminal, siguiendo las teorías del criminólogo italiano Cesare Lombroso, el cual consideraba que los impulsos asesinos eran algo innato. Los estudios actuales han rebatido sus conclusiones, aceptando que tal trastorno puede llevar, entre otras cosas, al desarrollo de una mayor agresividad, pero que no tiene por qué concretarse en impulsos homicidas. Su caso llamó la atención de numerosos psiquiatras y especialistas, que le visitaban y analizaban
con frecuencia en su lugar de internamiento. Pasarían más de 20 años en diferentes instituciones psiquiátricas y penitenciarias. Desde 1978 hasta el desmantelamiento del centro, estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico de Carabanchel, en Madrid, por aquel entonces el único centro para enfermos mentales acusados de homicidio, donde vivía completamente aislado y seguía siendo difícil de controlar. Aquí intentó estrangular a un joven alemán condenado por el crimen ritual de Tenerife y violar a una asistenta social. Durante su larga reclusión fue sometido a todo tipo de terapias y tratamientos, como los electroshocks, las camisas de fuerza, las cadenas, las pastillas, que poco a poco le fueron degradando física y mentalmente, hasta provocarle un envejecimiento prematuro agravado por el consumo compulsivo de tabaco. Su aspecto físico cambió hasta parecerse al de un anciano, con el cabello encanecido y una barba que le valió el apodo de Robinson Crusoe. En Carabanchel entabló también amistad con José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas, con el que presumía de sus logros criminales. En 1988 se le traslada a Foncalet, Alicante, donde su único contacto con el exterior serían las visitas de su hermana Joaquina 2 veces al año. Con la reforma del Código Penal español, la Audiencia Nacional declara la sentencia de 1978 incompatible con el sistema de garantías de derechos fundamentales de la Constitución. Tras un complejo procedimiento burocrático iniciado por el abogado Rodríguez Menéndez, los médicos forenses y psiquiatras le declararon no apto para ser juzgado, debido a tener perturbadas sus facultades mentales. Según la jurisdicción española, a un enfermo mental no se le podía imponer una pena, sino una medida de seguridad como un internamiento indeterminado en el tiempo en función de la evolución de su enfermedad, lo que determinarían los médicos, pero debía ser ratificado por un juez. De esta forma se le aplicó el régimen abierto y quedó prácticamente liberado en 1998, cuando se le traslada a un sanatorio mental en Santa Coloma de Gramenet, un centro sin barrotes y del que podía salir, por lo que vagabundeará entre Barcelona y Mataró, donde residía su hermana, hasta que 2 meses después muere de un fallo cardíaco por insuficiencia respiratoria, producto de una enfermedad pulmonar, el 2 de febrero de 1998 a los 55 años en el hospital de Can Ruti, en Badalona. El arropiero dejaba esta vida inadvertido, todavía con muchos asesinatos sin esclarecer, por algunos de los cuales había gente en prisión, y con la duda de si en este breve periodo de libertad había vuelto a asesinar. Manuel Delgado Villegas era un asesino puro. Puede que sus primeros asesinatos fueran fruto de la necesidad para conseguir dinero, comida o alojamiento, pero pronto empezó a matar por simple vanidad, para aumentar su número de víctimas. El arropiero fue un asesino que reunió una cantidad de peculiaridades increíble. Fue una persona que mataba por impulsos sexuales, por robar, porque alguien le había mirado mal. Tenía unas pulsiones violentas dominadas por diferentes aspectos. Todas estas características le convirtieron en un criminal especial. La mayoría de asesinos siempre suele matar en base a un mismo patrón o motivo. No era este el caso de Manuel. Además, tenía la capacidad de asesinar con unos grados de violencia impresionantes, o hacerlo de forma sumamente sutil. Un ejecutor nada sistemático, que actuaba muchas veces de forma impulsiva y aleatoria, lo que hacía muy difícil seguirle la pista. Su personalidad era la de un auténtico psicópata, narcisista y egocéntrico, con una tendencia a fabular y mentir que hacía que sus declaraciones fueran muchas veces contradictorias. De estatura normal, pero de complexión corpulenta y atlética, sus ojos azul frío y su aspecto camaleónico. Su actitud solía ser cerrada y distante, aunque los que le conocieron, incluidos los agentes que lo custodiaron en el viaje de reconstrucción, le consideraban una persona muy divertida. Manuel poseía una larga lista de patologías: trastorno antisocial de la personalidad, epilepsia, esquizofrenia paranoide, alcoholismo, toxicomanía, delirio megalomaníaco, desorientación tempoespacial, fuerte tendencia al autismo y a aislarse del mundo exterior, por no hablar de sus parafilias.
siendo la más recurrente la de su inclinación por la necrofilia. No mostraba el menor arrepentimiento por sus crímenes, y los describía sin expresar la menor emoción, incluso jactándose de ellos. Su primer abogado defensor de oficio, Juan Antonio Roqueta, dijo en su día que si salía en libertad no tardaría en aparecer a las pocas horas 4 o 5 cadáveres, y añadía que podía pasar de la calma más absoluta a matar si se le negaba un cigarrillo.